Meus queridos e amados irmãos. Espero que estejam aproveitando o inicio deste novo ano com muita energia positiva e boas vibracoes. Quero lembrar a todos vocês sobre a importância do seu feedback e interacao. Se gostarem do conteúdo, não esqueçam de deixar o like para nos mostrar seu apoio. Compartilhem o vídeo para que possamos alcançar mais pessoas e construir uma comunidade ainda mais incrível. E claro, adoramos ouvir o que vocês têm a dizer. Deixem seus comentários abaixo. Queremos conhecer suas metas para este ano e trocar ideias com vocês. E não se esqueçam de curtir nosso canal para não perderem nenhum conteúdo futuro. Ativem também o sininho de notificações para ficarem sempre atualizados. Agradecemos demais por fazerem parte dessa jornada conosco. Comentem, compartilhem, deem like e curtam para continuarmos crescendo juntos. Vamos tornar este ano incrível. Un grande abrazo. La vida de San Sebastián, un mártir en la antigüedad. San Sebastián es venerado como uno de los santos más notables de la tradición cristiana, conocido por su devoción y coraje ante la persecución religiosa en el inicio del cristianismo. Su vida, que data aproximadamente del siglo III después de Cristo, está llena de logros extraordinarios y un testimonio inspirador de fe. A principios del siglo III, el Imperio Romano estaba en auge de su poder. En este contexto, nació Sebastián en Narbona, en la Galia, actual Francia. Perteneciente a una familia noble, su educación estuvo marcada por la influencia cristiana, una elección que lo distinguió en una sociedad donde el cristianismo aún no era la religión predominante. Se sabe poco sobre la familia de Sebastião, pero las crónicas sugieren que él creció en un ambiente de confort material y rodeado por valores éticos. Sus padres, que eran cristianos devotos, le enseñaron los principios de la fe. El joven Sebastião creció influenciado por estos valores, desarrollando una espiritualidad profunda desde temprana edad. En medio de la prosperidad y el confort de su vida, Sebastián fue profundamente tocado por el mensaje cristiano. Su fe creció y, al llegar a la adolescencia, decidió convertirse al cristianismo, una decisión audaz en un periodo marcado por la persecución de los seguidores de Cristo. Tras su conversión, San Sebastián decidió vivir una vida de ascetismo y contemplación. Se retiró a un lugar aislado, dedicándose a la oración, meditación y estudio de las Escrituras. Estos años de soledad fueron cruciales para fortalecer su fe y prepararlo para los desafíos que estaban por venir. San Sebastián no permaneció aislado por mucho tiempo. Su reputación como hombre de fe y coraje llamó la atención de las autoridades romanas. Fue reclutado en el ejército, donde demostró no solo habilidades militares excepcionales, sino también una ética basada en los principios cristianos. Rápidamente, Sebastián ascendió en las filas, convirtiéndose en un comandante respetado. El martirio y la persecución. El emperador Diocleciano, a principios del siglo IV, inició una de las más intensas persecuciones a los cristianos. Sebastián, a pesar de su posición privilegiada, no renunció a su fe. Por el contrario, él usó su influencia para proteger y alentar a otros cristianos, lo que acabó por llamar la atención del emperador. Diocleciano, enfurecido con la postura de Sebastián, ordenó su arresto y posterior tortura. Durante su cautiverio, Sebastián continuó difundiendo el mensaje cristiano, inspirando a otros prisioneros con su fe inquebrantable. Su resistencia ante la tortura se convirtió en un símbolo de fuerza espiritual. La tradición cuenta que, incluso después de ser blanco de múltiples flechadas durante su martirio, San Sebastián milagrosamente sobrevivió. Una mujer piadosa, Irene, cuidó de sus heridas y, con el tiempo, se recuperó. Ese milagro fortaleció aún más la devoción en torno al santo. La muerte y el legado de San Sebastián. Desafortunadamente, la historia de Sebastián no tuvo un final feliz en términos terrenales. Posteriormente, fue nuevamente capturado y martirizado hasta la muerte. Su valentía y devoción al cristianismo se han convertido en un ejemplo duradero, y su memoria es venerada en todo el mundo cristiano. San Sebastián fue canonizado por la Iglesia Católica, y su fiesta se celebra el 20 de enero. Su intercesión se busca especialmente en tiempos de pestilencia, ya que su imagen a menudo se asocia con la peste debido al mito de su curación milagrosa. Iglesias, estatuas y festivales en honor a San Sebastián se encuentran en varias partes del mundo. ¿Cuáles son los problemas de la gente en la época de San Sebastián?
En la época de San Sebastián, que corresponde al inicio del siglo III después de Cristo, varias cuestiones y desafíos afectaban a la sociedad en la que vivió. Aquí están algunos de los problemas que el pueblo enfrentaba en aquella época. Uno de los desafíos más significativos era la persecución de los cristianos. A principios del siglo III, el cristianismo aún no era la religión oficial del Imperio Romano, y los seguidores de Cristo enfrentaban frecuentes actos de discriminación y persecución. El Imperio Romano estaba atravesando periodos de inestabilidad política y cambios de liderazgo. Esta situación a menudo resultaba en incertidumbres y conflictos, afectando la estabilidad social. La sociedad romana estaba estratificada, con una gran desigualdad entre las clases sociales. La mayoría de la población vivía en condiciones modestas, mientras que una élite disfrutaba de privilegios y riquezas. Las condiciones sanitarias en la época eran precarias, lo que contribuía a la propagación de enfermedades. Las epidemias y pandemias podrían propagarse rápidamente, afectando la salud y la calidad de vida de la población. El Imperio Romano enfrentaba amenazas externas, como invasiones bárbaras y conflictos en las fronteras. Estas amenazas podían resultar en desplazamientos de población, pérdidas territoriales e inseguridad general. La sociedad romana estaba fuertemente militarizada, y los conflictos armados eran una realidad constante. El servicio militar era una obligación para muchos, y las guerras podían traer consecuencias devastadoras para las comunidades. El imperio pasaba por periodos de crisis económica, con problemas como inflación, altos impuestos y escasez de recursos. Eso iluminaba directamente el sustento y el bienestar de la población. La agricultura, que era la base de la economía en la época, enfrentaba desafíos como plagas, sequías y otros fenómenos naturales. Esto podría conducir a la escasez de alimentos y el hambre. Algunos historiadores argumentan que el periodo fue testigo de un declive moral en la sociedad romana, con corrupción, decadencia de valores y una falta percibida de integridad. La desigualdad, la opresión y las condiciones difíciles llevaron a un descontento generalizado entre la población. Esto podría manifestarse en movimientos sociales, protestas y, a veces, rebeliones. Estos problemas contextuales ayudan a comprender el ambiente en el que vivió San Sebastián y las circunstancias desafiantes que moldearon su viaje de fe y sacrificio. Que él produjo de bueno para el pueblo. San Sebastián, reconocido como mártir y santo en la tradición cristiana, no es conocido por producciones materiales tangibles para el pueblo, como obras literarias, obras de arte o descubrimientos científicos. Sin embargo, su legado está marcado por su devoción al cristianismo y por los ejemplos de coraje y fe que ofreció a la comunidad cristiana de la época. Aquí están algunos aspectos positivos de su vida que influenciaron a la gente. Testimonio de fe. Sebastián es recordado por su valentía y firmeza en la fe cristiana, incluso ante la persecución. Su ejemplo inspiró a otros cristianos a mantenerse firmes en sus convicciones religiosas, incluso en tiempos difíciles. Mientras ocupaba una posición destacada en el ejército romano, San Sebastián utilizó su influencia para ayudar y proteger a los cristianos perseguidos. Intercedió en favor de los perseguidos, demostrando solidaridad con su comunidad religiosa. Aunque no hay registros específicos sobre acciones caritativas o filantrópicas atribuidas directamente a San Sebastián, la tradición cristiana muchas veces destaca la importancia de la caridad. Su vida de devoción puede haber inspirado a otros a practicar actos de bondad y generosidad. La resistencia de Sebastián ante la persecución y su eventual martirio transmitieron un mensaje de esperanza a los cristianos. Su historia sugiere que, incluso en medio de la adversidad, la fe y la devoción pueden ser fuentes de fuerza y consuelo. El culto a San Sebastián creció a lo largo de los siglos, y su devoción sigue siendo una parte significativa de la tradición cristiana. Las festividades y celebraciones en su honor mantienen viva la memoria de su testimonio, influenciando generaciones sucesivas de cristianos. Aunque San Sebastián no dejó una herencia tangible, como obras escritas o creaciones artísticas, su contribución más notable fue el ejemplo de fe inquebrantable y coraje frente a la persecución, influenciando a la comunidad cristiana y dejando un legado espiritual duradero, porque él fue elevado a categoría de santo. La elevación de San Sebastián a la categoría de santo en la tradición cristiana ocurrió por medio del proceso de canonización. La canonización es el reconocimiento oficial por la Iglesia Católica, y en algunas otras tradiciones cristianas, de la santidad de una persona y de su capacidad de interceder por aquellos que buscan ayuda divina. Aquí están algunas de las razones por las que San Sebastián fue canonizado. Martirio y testimonio de la fe.
San Sebastián es venerado como un mártir, alguien que ha sufrido persecución y muerte por su fe cristiana. Su testimonio de valentía ante la persecución y su disposición a morir en lugar de renunciar a su fe fueron vistos como un ejemplo extraordinario de devoción a Dios. Intervención milagrosa. La tradición cristiana atribuye a San Sebastián un milagro relacionado con su propia curación después de ser blanco de flechadas durante su martirio. La historia cuenta que fue encontrado vivo y posteriormente se recuperó, lo que fue considerado como una señal divina y una intervención milagrosa. Devoción popular. Después de la muerte de San Sebastián, creció una devoción popular en torno a su figura. Muchas personas creían que él intercedía por aquellos que buscaban su ayuda, especialmente en tiempos de enfermedades, pestilencias y peligros diversos. La inclusión de San Sebastián en las tradiciones litúrgicas de la Iglesia Católica y de otras denominaciones cristianas contribuyó a su elevación a la categoría de santo. Celebraciones, fiestas y misas dedicadas a él ayudaron a preservar su memoria y su importancia en la devoción popular. Reconocimiento oficial de la Iglesia. La canonización es un proceso formal que implica una investigación rigurosa de la vida y de los hechos del candidato a santo. Después de considerar los testimonios, milagros y otros criterios establecidos por la Iglesia, la canonización es anunciada oficialmente por el Papa o por una autoridad eclesiástica competente. La contribución de San Sebastián a la fe cristiana, tanto en términos de su devoción como de su historia de martirio, fue considerada valiosa para la tradición cristiana. Su ejemplo de fe, coraje y resistencia ante la adversidad continúa inspirando a los cristianos a lo largo de los siglos. En virtud de estos factores, San Sebastián fue canonizado y desde entonces se ha convertido en uno de los santos más venerados en la tradición cristiana, especialmente en la Iglesia Católica. Su fiesta se celebra el 20 de enero, y es invocado por muchos como un intercesor en tiempos de necesidad. Háblame de la vida donde naciste y moriste. San Sebastián, cuya vida está envuelta en leyendas y tradiciones, es popularmente creído haber nacido en Narbona, en la Galia, actual Francia, alrededor del año 256 después de Cristo. Narbona, en la época, era una ciudad romana importante. Pertenecía a una familia noble y, desde joven, fue instruido en los principios cristianos por sus padres. A los 20 años, San Sebastián se trasladó a Roma, entonces el epicentro del Imperio Romano, donde su ascenso en la jerarquía militar fue rápido debido a sus habilidades y carácter. Se convirtió en comandante de la Guardia Pretoriana durante el reinado del emperador Diocleciano. El periodo en que vivió San Sebastián estuvo marcado por una intensificación de las persecuciones a los cristianos. Diocleciano lanzó una serie de edictos destinados a erradicar el cristianismo, considerándolo una amenaza al tradicional sistema religioso romano. En este contexto, Sebastián, siendo un cristiano devoto, usó su posición para ayudar y proteger a otros cristianos perseguidos. La tradición cuenta que, eventualmente, Sebastián fue denunciado por su fe al emperador. Diocleciano se sorprendió al descubrir que uno de sus comandantes más estimados era cristiano y ordenó que fuera martirizado. La forma más común de la narrativa relata que Sebastián fue atado a un poste y baleado por flechas, pero sobrevivió milagrosamente. Posteriormente, fue golpeado hasta la muerte. También de acuerdo con la tradición, una mujer cristiana llamada Irene, que era viuda, cuidó de San Sebastián después del martirio y descubrió que él aún estaba vivo. Se recuperó y, tras su recuperación, se enfrentó nuevamente a Diocleciano, denunciando abiertamente la persecución de los cristianos. Ante esto, el emperador ordenó que Sebastián fuera golpeado hasta la muerte nuevamente, lo que ocurrió en algún momento alrededor del año 288 después de Cristo. El lugar exacto de su tumba es incierto, pero se cree que fue enterrado en las catacumbas de San Calisto en Roma. Su martirio ocurrió durante el reinado de Diocleciano, que gobernó de 284 a 305 DC. La fiesta de San Sebastián se celebra el 20 de enero, conmemorando el aniversario de su muerte, y es venerado como mártir e intercesor especialmente contra enfermedades y pestilencias. La figura de San Sebastián sigue siendo una inspiración para los cristianos, recordándoles la importancia de la fe y el valor incluso en tiempos difíciles. ¿Cómo era la vestimenta del pueblo en aquella época? La vestimenta en el tiempo en que vivió San Sebastián, a principios del siglo III después de Cristo, reflejaba las características de la sociedad romana de la época. Vale resaltar que las vestimentas podían variar dependiendo del estatus social, del género y de la ocupación de la persona. Aquí están algunas características generales de la vestimenta de la época. Ropa romana,
Toga. La toga era una prenda distintiva usada por hombres romanos de ciudadanía libre en eventos formales y públicos. Su forma y color podían variar, indicando el estatus social y la edad de la persona. Túnica. La túnica era la prenda básica usada tanto por hombres como por mujeres. Ella era una especie de camisa o vestido, a menudo largo hasta los tobillos de los hombres e incluso los pies de las mujeres. La calidad del tejido y la ornamentación diferían en función del estatus social. Peplos. Las mujeres romanas, por otro lado, usaban una variación de la túnica llamada peplos. Era una vestimenta larga, a menudo adornada con bordados y pliegues. Estola. La estola era una especie de vestido largo usado por mujeres, generalmente sobre la túnica. Así como la toga, su diseño y ornamentación podían indicar el estatus social de la mujer. Calzado. Hombres y mujeres usaban una variedad de zapatos, como sandalias o zapatos, dependiendo de la ocasión y de la clase social. Fíbulas. Para sujetar las túnicas, tanto hombres como mujeres usaban broches llamados fíbulas. Estos broches también podían tener valor decorativo. Pulseras, collares y otros accesorios. Tanto hombres como mujeres usaban joyas y accesorios, como pulseras, collares y anillos, como parte de su indumentaria. Estos adornos a menudo indicaban estatus social y riqueza. Variaciones sociales. Senadores y ciudadanos de élite. Las personas de clases sociales más altas tendían a usar ropa hecha de telas más finas y adornada con más detalle. Sus togas y túnicas podían ser más elaboradas, indicando su estatus. Soldados y militares. Sebastián, siendo un comandante militar, probablemente llevaba una versión más práctica de la vestimenta, incluyendo una armadura militar, sandalias resistentes y una capa. Trabajadores y personas comunes. La vestimenta de las clases sociales más bajas consistía en ropas más simples y accesibles, muchas veces hechas de tejidos más ásperos. La moda romana cambiaba con el tiempo, y la descripción anterior es una visión general de la vestimenta a principios del siglo III después de Cristo. La ropa reflejaba no solo el estatus social, sino también las tradiciones culturales y las influencias de diferentes regiones del vasto imperio romano. Hijos, se casó. No hay información histórica o registros que indiquen que San Sebastián haya tenido hijos o que haya estado casado. La narrativa tradicional sobre su vida, como se registra en fuentes hagiográficas e históricas, no menciona aspectos familiares de este tipo. El énfasis está generalmente en su devoción al cristianismo, su posición militar y su martirio durante la persecución a los cristianos a principios del siglo III después de Cristo. Por lo tanto, según la tradición, él no estaba casado ni tenía descendencia conocida. ¿Cómo eran identificadas las personas en aquella época? En la época en que San Sebastián vivió, durante el inicio del siglo III después de Cristo, la identificación de las personas ocurría de manera diferente en comparación con los métodos modernos. Aquí están algunas de las principales maneras en que las personas fueron identificadas en la antigüedad romana. 1. Nombre. El nombre de una persona era una de las formas más fundamentales de identificación. Generalmente, las personas tenían un praenomen, nombre propio, un nomen, nombre de familia, y, a veces, un cognomen, apellido que indicaba una característica personal o ancestral. 2. Estado y títulos. El estatus social y los títulos eran indicativos de la posición de una persona en la sociedad romana. Por ejemplo, senadores, ciudadanos de élite y miembros de la aristocracia podían tener títulos honoríficos o indicativos de su posición social. 3. Trajes y vestimentas. La vestimenta también desempeñaba un papel en la identificación del estatus social. Las clases sociales más altas tendían a usar ropas más elaboradas, como la toga para hombres y la estola para mujeres. 4. Insignias militares. Para los militares, sus insignias y uniformes eran elementos cruciales de identificación. Ropa y armaduras militares específicas indicaban la posición y la unidad a la que pertenecían. 5. Marcas y tatuajes. Algunas personas podían ser identificadas por marcas distintivas, como tatuajes o cicatrices. Estas marcas a menudo representaban afiliaciones religiosas, logros militares u otras características personales. 6. Documentación y registros. Documentos escritos, como registros civiles y genealogías, se usaban para identificar personas en contextos formales.
Estos documentos eran conservados por autoridades civiles y religiosas. 7. Monedas y símbolos. Monedas y otros objetos con símbolos eran usados para identificar la autoridad emisora, muchas veces representando imágenes de emperadores o divinidades. 8. Reputación y relaciones sociales. La reputación de una persona y sus relaciones sociales también desempeñaban un papel en la identificación. El reconocimiento entre los miembros de la comunidad era común, especialmente en las ciudades más pequeñas. 9. Marcas en propiedades. La propiedad de una persona, como sellos e inscripciones en objetos personales, también era una forma de identificación. 10. Esculturas y retratos. En algunos casos, esculturas y retratos eran usados para representar e identificar figuras importantes. Esto era común para emperadores, miembros de la nobleza y otras personalidades prominentes. Estos métodos variaban según la posición social, las circunstancias y las costumbres locales. La identificación en la antigüedad romana dependía de una combinación de factores que reflejaban la complejidad de la sociedad en la época. ¿Cómo contribuyó el santo a la propagación de la fe católica? San Sebastián contribuyó significativamente a la propagación de la fe católica a través de su ejemplo de devoción, coraje y resistencia durante un periodo de persecución a los cristianos a principios del siglo III después de Cristo. Su contribución se puede entender considerando varios aspectos de su vida y legado. 1. Testimonio de fe. Sebastián fue un ejemplo notable de testimonio de fe cristiana. Aunque ocupaba una posición destacada en el ejército romano, no renunció a su fe, incluso ante las persecuciones de Diocleciano. Su firmeza en permanecer fiel a Cristo inspiró a otros a seguir el mismo camino. 2. Protección a los cristianos. Como comandante de la Guardia Pretoriana, Sebastián utilizó su posición para proteger y ayudar a los cristianos perseguidos. Él intercedió en favor de aquellos que eran blancos de la persecución, demostrando una disposición en arriesgar su propia posición y vida por los otros. 3. Cuidado con los perseguidos. Después de ser capturado y torturado, la tradición relata que Sebastião fue cuidado por una mujer cristiana llamada Irene. Este acto de caridad y compasión no solo enfatiza los principios cristianos de cuidado con el prójimo, sino que también contribuyó a la narrativa de la vida de Sebastián. 4. Milagro de la sanidad. El milagro asociado con la curación de San Sebastián después de haber sido objeto de flechadas durante su martirio también contribuyó a su reputación y devoción popular. Este evento fortaleció la creencia en la intervención divina y la protección divina de los seguidores de Cristo. 5. Inspiración para los mártires. El martirio de San Sebastián y su valiente resistencia a la persecución se convirtieron en una fuente de inspiración para otros mártires y cristianos que afrontaban desafíos similares. La valentía ante el sufrimiento y la disposición a morir por principios religiosos fortalecieron la fe de la comunidad cristiana. 6. Devoción continua. La devoción a San Sebastián creció a lo largo de los siglos, especialmente en momentos de pestilencia y epidemias. Él pasó a ser invocado como un intercesor especial contra enfermedades, contribuyendo para la propagación de su devoción en diferentes regiones. 7. Inclusión en el calendario litúrgico. La Iglesia Católica incluyó a San Sebastián en su calendario litúrgico, dedicando una fiesta en su honor. La celebración anual de la fiesta contribuyó a mantener viva la memoria del santo y su influencia en la fe católica. 8. Iconografía y representación artística. La representación artística de San Sebastián en pinturas y esculturas, a menudo mostrándole golpeado por flechas, se convirtió en un medio de comunicar su historia e inspirar a los fieles. Estas representaciones contribuyeron a la transmisión visual de la narrativa de su vida. En conjunto, estos elementos contribuyeron a la propagación de la fe católica al destacar un ejemplo notable de devoción y resistencia en el contexto de las persecuciones del inicio del cristianismo. La devoción a San Sebastián continuó creciendo a lo largo de los siglos, convirtiéndolo en uno de los santos más venerados en la tradición católica. La vida de San Sebastián es un relato extraordinario de fe, coraje y sacrificio. Su trayectoria, desde la juventud hasta el martirio, inspira a generaciones de cristianos a permanecer firmes en su fe, incluso ante las adversidades. La devoción a San Sebastián perdura como un testimonio atemporal de la fuerza de la fe en tiempos difíciles.